¿Cómo han estado? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas otra vez a CNN Tiempo. En CNN Chile comenzamos por supuesto con el principal objetivo de llevar hasta la pantalla el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Hay una baja segregada anunciada en varias regiones de nuestro país que estará dejando chubascos en varias ciudades. Lo vamos a proyectar durante los próximos minutos. A propósito, pensando en que estamos a puertas de iniciar un fin de semana largo y son muchas las personas que se desplazan, por ejemplo, a la playa. ¿Cómo va a estar el pronóstico en la región de Valparaíso, en las playas del centro, centro-sur y derechamente en el sur de Chile? Bueno, lo vamos a conversar de ahora en adelante en CNN Tiempo. Comenzamos el programa. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar, para iniciar el programa, les queremos proponer un tema de socavones. Tenemos imágenes que nos contextualizan y particularmente lo que pasó en Algarrobo luego de intensas precipitaciones. Hay preocupación entre vecinos y vecinas y lo vamos a analizar ahora. El deslizamiento que se habría producido en los últimos días y se extiende por unos 100 metros de largo afectó la base de un edificio del proyecto El Mirador El Yeco 2. Analizamos causas, consecuencias, queremos profundizar en el concepto geológico, ahora en CNN Tiempo. Mucha atención. Y lo vamos a hacer precisamente con el geólogo Felipe Matthew, que amablemente ha aceptado la invitación y está en el estudio de CNN Tiempo a esta hora de la noche. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Felipe, lo primero que quisiera preguntarle para entenderlo a cabalidad, concepto geológico, ¿qué debemos entender propiamente tal por socavón? Bueno, en general el término socavón es un término que se usa en la minería normalmente y estamos hablando de una labor subhorizontal, habitualmente con una inclinación positiva, digamos, ¿no es cierto? Y que tiene una sola boca de acceso. Eso es como un socavón. Imaginémonos una mina, imaginémonos más bien, para que la gente en general entienda, un túnel, sí, claro. Pero en este caso tiene una sola labor de acceso. Se entra y se sale por ahí. De tal suerte que cuando uno habla de socavones en este tipo de cosas, más bien se está refiriendo a que esa base de algún edificio, algún lado determinado, ¿no es cierto?, se socava, pero más bien que empieza a debilitarse la base. Le entiendo el punto, por supuesto entiendo la explicación relacionada a la minería y a todo lo que significa ese campo de acción. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un edificio residencial y hablamos, por ejemplo, que se generan estos socavones luego de intensas precipitaciones, ¿debemos entender que la precipitación es la principal causa que genera el socavón o lo podemos interpretar, y lo digo en términos coloquiales, como la gota que rebalsó el vaso de un mal uso del suelo? Yo creo que más bien va por ese lado, en el sentido de que, o sea, se socava y por eso esa asociación con socavón, que nosotros lo utilizamos en minería como una labor subhorizontal con cierto grado de inclinación positiva. Esa es más o menos la definición de un socavón como tal. En este caso, como lo planteas, efectivamente se hace una relación en el sentido de que se hace un hoyo, digamos, debajo de toda esta edificación que hay en la parte superior, digamos. Claro, pero en ese sentido, cuando hablo, por ejemplo, de un eventual mal uso del suelo, hablamos de que hay muchos territorios en nuestro país que han sido súper sobreexplotados y donde se han desarrollado una gran cantidad de proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, recordado es lo que sucedió en Concono, en Cochoa particularmente. Claro, ahí la situación es distinta porque la conformación geológica es distinta. Aquí si uno lo mira, ahí tenemos imágenes, en general no estamos hablando de construcción sobre dunas, ¿no es cierto?, que es algo distinto. En este caso es una situación diferente. Evidentemente que las complicaciones pueden ser similares, pero la conformación geológica de la base de esto es absolutamente distinto. Aquí no tenemos dunas. Si tú lo miras, no tenemos dunas. Lo que sí había ahí, evidentemente, que es mucha vegetación en la parte alta, ¿no es cierto?, lo que en definitiva, en alguna medida, controla este tipo de eventos. Ajá. ¿Ya? Sí, claro. Pero la situación con Concón es diferente. Ahí tenemos básicamente dunas. Claro, claro, y lo hemos hablado también en otras oportunidades, una sobreexplotación del campo dunar, hemos hablado de lo que significa la erosión también. Correcto. En esa zona particularmente. Ahora, si nos vamos a los factores geológicos, también para entenderlo a cabalidad, Felipe, particularmente en el caso de Algarrobo, ¿cuáles son los factores que se conjugan? Yo le decía al comienzo, está la precipitación intensa y muchas personas tal vez pueden asociarlo en primera instancia a que es la lluvia la que genera esto. Pero aquí también me imagino hay otros factores, a nivel geológico, insisto en el concepto, que se conjugan y terminan derivando en este resultado. Claro, efectivamente, esta parte, si uno se va, y eso es posible hacerlo hoy día fácilmente,
y empezar a observar lo que había ahí originalmente, es una zona boscosa, básicamente era eso. ¿Y qué es lo que se hizo? ¿No es cierto? Se eliminó ese bosque y se construyó sobre la base de un terreno, ¿no es cierto?, que tiene características bien especiales. No es la base de ese terreno. Si uno se fija en la base de esos terrenos, son rocas muy, muy antiguas. Este es un material que está medianamente consolidado. No es, y tampoco el otro extremo, es lo que pasa en Concón. Ahí es donde estamos construyendo, ¿no es cierto?, en zonas con arena, básicamente. Esta es una roca medianamente consolidada, pero que evidentemente pudiera no tener las características ideales como para desarrollar, o por otro lado, si te fijas, la zona de drenaje, la tierra, el agua, todo empieza a buscar los lugares que le pertenecen. Claro. O sea, mañana pasado hay una lluvia intensa, ¿y qué es lo que va a hacer esa agua? Va a buscar los canales que antiguamente utilizó. Si yo tengo el cuidado de proteger esos canales, de no intervenirlos, o bien intervenirlos pero responsablemente, de manera que yo pueda evacuar esa gran cantidad de agua, Felipe, evidentemente claro, que no corro ese riesgo. Claro, bueno, a esta hora de la noche consignar, a propósito también de lo que usted nos comentaba en la respuesta anterior, lo de Concón, Campo Dunar, eso que no quepa ninguna duda, es otro el escenario en Algarrobo. Es otro el escenario, que eso quede completamente claro. Aquí hay unas rocas medianamente consolidadas. Sí, le entiendo el concepto. Pero a propósito de ese mismo análisis y volviendo al ejemplo de Algarrobo, socavones como el que hemos visto durante los últimos días, ¿pueden llegar a generar un daño estructural en un edificio de esas características? Se lo pregunto pensando en experiencias internacionales donde en algunos casos se ha llegado incluso a retroceder con ciertas edificaciones que se han visto afectadas por socavones. Cuando digo retroceder es que hay casos, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, California particularmente, donde en algún minuto se tuvo que demoler algunos edificios que se vieron afectados por emergencias de estas características. El tema es que nosotros nos hacemos dueños en alguna medida de esta tierra cuando nosotros aparecimos en la última campanada del 31 de diciembre, si hacemos una escala de un año de vida desde la formación de la tierra. Entonces, pretendemos en esa última campanada hacernos dueños de todo un sistema que ha evolucionado en el tiempo. Cuando medimos las precipitaciones, por ejemplo, la cantidad de agua que cae, no sé, tú vas al Valle del Huasco, por ejemplo, y miras la columna que hay de material ditrítico, significa que en algún momento hubo un río que invadió todo eso y hoy día Vallenar está en el centro de esa gran cuenca. Situaciones como esa hay que extrapolarlas y entender que no somos dueños de esta tierra. Y en definitiva, las cosas que ocurrieron en el pasado con mayor o menor intensidad se pueden repetir. Entonces, pretender hacernos dueños de este sistema de la noche a la mañana, a mí me parece que no corresponde. Y las consecuencias han estado a la vista. Y las consecuencias son obvias. Entonces, ante escenarios como este, hay que pensar en que los cursos de los ríos eventualmente pueden tomar de nuevo su espacio. Sí, claro. Y en este caso, obviamente, si no dejamos los drenajes que correspondan, pues si en esto mismo se dejan los drenajes que corresponden, o sea, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, todo el agua habitualmente viene, Felipe, desde este a oeste. Sí, claro. Y en ese escenario, en ese análisis que usted hace, que me parece súper interesante, yo creo que no lo tenemos que perder de vista, ¿quién es el responsable? Porque tenemos, por una parte, una gran cantidad de proyectos inmobiliarios en playas como Concón, Cochoa, que une Reñaca con la comuna de Concón. Por otro lado, lo que hemos visto en Algarrobo, donde hay una reducción del tamaño de las playas que es evidente en prácticamente todo el litoral central. Y lo vemos así también en otros balnearios de nuestro país o en varias ciudades, en verdad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Los planes reguladores no están incluyendo el factor riesgo, por ejemplo, como determinante a la hora de aprobar o rechazar proyectos? ¿O derechamente hay una presión inmobiliaria que está moviendo mediante presión? Esa es la palabra más ajustada al análisis que quiero hacer, que está moviendo en el fondo la decisión de aprobar o rechazar un proyecto. ¿Dónde está la mayor responsabilidad? Porque tengo entendido, por ejemplo, si nos vamos al año 2000, que el Serna-Giumín en ese entonces ya puso sobre la mesa antecedentes que hablaban de que el Campo Dunar no era un lugar para llenar de edificios. Y sabemos que hoy día está lleno de edificios. El problema es creernos dueños de esta historia. Si nosotros hacemos una película que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y proyectamos esa película, ¿no es cierto?, las primeras cosas vivientes en esa película aparecen como en el mes de junio. Y nosotros aparecemos en la última campanada el 31 de diciembre. Y queremos hacernos dueños de toda una historia en la cual nosotros ocupamos una fracción mínima dentro de esa historia de la Tierra.
Entonces, pretender modificar y además el análisis que hacemos normalmente no es en el largo plazo, no cubrimos gran cantidad de tiempo como para analizar este tipo de cosas que tú que bien la estás planteando. Entonces, ¿cuántos millones de años transcurrieron para que tengamos esos campos de dunas, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿Cuántos millones de años pasaron para que tengamos la geografía que hoy día tenemos? Y de la noche a la mañana pretendemos hacernos dueños de esta historia. No somos dueños de esta historia, nosotros estamos Pero en ese sentido, entonces, la norma es muy laxa. Exactamente. Y por otro lado, evidentemente, existen las presiones de todo tipo, económicas, de todo tipo, que queremos tener, ojalá, un departamento con vista al mar. Yo mismo tengo un departamento en La Serena, en la zona de Coquimbo, donde de la playa debo estar a 100 metros, 150 metros. Yo tengo la absoluta certeza que en algún momento voy a tener que salir de ahí. Yo tengo la certeza que voy a tener que salir de ahí. Bueno, y si lo dice usted como un profesional del área, imagínese. Claramente. Entonces, ¿y por qué? Porque puede ocurrir estas situaciones. Nosotros somos una campanada en el último... Somos la última campanada del 31 de diciembre en ese año que estamos de vida que tiene la historia de la Tierra. ¿Una ley de costas robusta, sólida, podría ayudar? Sin duda, pero ahí evidentemente que tenemos que tener las ganas, el deseo y la responsabilidad de que esto funcione. Yo creo mucho en organismos como el CERNA Geomin, por ejemplo, que hace un buen trabajo y ellos mismos lo dijeron la vez pasada cuando hubo este evento en la zona de Concón. El problema es que de estas cosas nos olvidamos en 5 minutos. Pasa una tragedia y nos olvidamos, a los 10 minutos nos olvidamos. Y cuando pasa la tragedia o la emergencia, reaccionamos en vez de prevenir. Claro que sí. Ahora, bueno, es interesante. Situaciones como esta, hay evidentemente desde el punto de vista técnico, hay alternativas como para mejorar esta. Yo me imagino la gente que está viviendo ahí, obviamente un nivel de incertidumbre no menor. Y existen técnicas que podrían... ¿Cómo cuál? Si podemos mencionar y entregar propuestas en esta entrevista, está bueno eso. Tranquilamente, si tú lo ves, claro, esto está inmediatamente sobre la playa, hay también un daño al tema de la playa. O sea, podrían haber barreras, y de hecho hay muchos lugares donde se ha construido de esta manera. Aquí la situación, mi impresión es que podría ser menos compleja que tal vez en la zona de Concón, donde ahí tú fundamentalmente tienes arena, ¿no es cierto? ¿Pero qué harían en la zona de Algarrobo como propuesta, como idea? Diques, por ejemplo. ¿Diques? Claro, por ejemplo, podría ser una alternativa. Y lo otro es que si tú te fijas en las imágenes, son aguas de escorrentía. Dale el espacio a esas aguas. Si nosotros llegamos hace cuántos llegamos a los últimos millones de años. Claro. Y este mundo tiene ¿cuánto? Imagínese. Felipe, lo último que quiero preguntarle, porque estamos en el tiempo y tenemos que ir al pronóstico, pero si usted me pudiese enumerar, en base a su experiencia, otras zonas que usted considera hoy día están en riesgo en el país. Ya vimos lo que pasó en Concón, Algarrobo. Usted mencionaba, por ejemplo, La Serena y lo ejemplificaba con el departamento que tiene ahí. ¿Qué otras zonas hay que prestarle ojo? Yo nací en Vallenar. Es un valle. Esa ciudad está en medio de un valle. Por ejemplo, son zonas complejas que evidentemente... Y nosotros tenemos, la carretera nuestra corre de norte a sur, dirección norte a sur, y todos los grandes ríos, todos los grandes valles, todas las evacuaciones de agua van de este a oeste. O sea, ahí tenemos un trabajo muy, muy grande. O sea, ser responsable de dónde estamos viviendo, en qué condiciones. A todos nos gusta, evidentemente, estar ojalá en primera línea, claro, y ver la puesta de sol y casi escuchar el sonido de la ola. Pero eso tiene un riesgo. Y hoy día nosotros estamos de visita, si este mundo tiene 4.500 millones de años. Toda la razón. Le quiero agradecer la comunicación, Felipe Matthews, geólogo, por venir al estudio, por estar en esta noche de día jueves en la pantalla de CNN Chile, analizando un tema que es súper importante y que usted también lo planteaba anteriormente. Tendemos a hablarlo cuando han sucedido las cosas, pero está bueno analizar, entender, ojalá prevenir más que reaccionar. Correcto. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted. Que esté muy bien. Y a esta hora nos vamos a ir a la pausa en CNN Tiempo. Ya estamos de vuelta con el pronóstico. Vamos a recorrer todo nuestro país a propósito de la baja segregada que se acerca al centro de Chile. Ya estamos de vuelta.